Nuestro grupo está conformado por Pablo Escobar y por Santiago Men. Nuestro proyecto consiste en diseñar una fuente fija que entregue 15 voltios a una carga. Los elementos a utilizar a continuación. Un capacitor de 2200 microfaradios, en lugar de los 4 diodos del diseño original, un puente de diodos. 3 resistencias de 47 ohmios, 330 ohmios y 10K ohmios. Un diodo Zener de 15 voltios y un diodo LED adicional que vamos a utilizar para verificar el paso de corriente en el circuito. Para la alimentación, un transformador de 20 voltios. Para la implementación de nuestro circuito necesitamos una baquelita donde va a ir montado el circuito, cautín, estaño, pasta para soldar y un papel fotográfico donde van a ir impresas las pistas del circuito. Antes de proceder a quemar la baquelita tenemos que pasar esta con un estropajo y asegurarnos de no poner los dedos en esta para que esta esté lista para quemarse. Cuando ya esté bien pasada por el estropajo y limpia, procedemos a quemar las pistas en estas. Estas son las pistas obtenidas con el programa Ares, las cuales son impresas en el papel fotográfico utilizando una impresora láser. Procedemos a colocar estas encima de la baquelita, asegurándonos de que no superen los límites de esta. Luego ponemos un pañuelo encima y procedemos a planchar, aplicando mucha presión durante 10 o 15 minutos. Una vez aplicada presión en la baquelita, el circuito nos va a quedar impreso aquí. Entonces lo sumergimos en una solución de agua y ácido férrico que tenemos aquí. Lo dejamos reposar y cuando se termine las pistas quedarán grabadas en la baquelita. Ya está creo. Más potencia, más potencia, más potencia. Bueno. Ya le metí el chat así todo. Ya se salió mal. Una vez que la baquelita está lista, procedemos a realizar los huecos y a soldar. Ya, colocamos los elementos y empezamos a utilizar el cautín. Realizamos el mismo procedimiento para todos los huecos donde vayamos a colocar los elementos del circuito y al final quedará armado. Una vez que hemos finalizado de soldar todos los puntos, podemos observar que las pistas y los elementos están soldados y habrá conexión entre ellos. Por lo tanto, nuestra baquelita nos quedará así. De este lado quedarán los elementos fijos y no se moverán, por lo cual no habrá problema en ellos. Y del otro lado tendremos ya las conexiones hechas para alimentar el circuito y realizar las mediciones. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de nuestro circuito. Primeramente, después del proceso de filtrado de la señal con el capacitor, se necesita la regulación de voltaje en este circuito. Esta regulación sirve para disminuir el rizado de la señal, para mantener las fluctuaciones de la señal de salida constante, de señal de corriente continua y para que la salida sea independiente de la entrada. Este proceso lo logramos a través de la implementación del capacitor y de los elementos a continuación en el circuito. La señal de entrada entra por un puente de diodos en donde se realiza una rectificación a la señal AC. Entonces, como el rizado es bastante alto, se coloca un capacitor en paralelo con una resistencia. Eso permite que el capacitor se cargue y disminuya el rizado. Luego se coloca una resistencia RS que va a proteger el circuito para que no vaya demasiado voltaje a la carga, que es la resistencia de aquí. Luego se coloca el diodo Zener en paralelo con la carga para que el voltaje se llegue a los 15 voltios deseados. Adicionalmente colocamos un diodo LED en serie con la carga para demostrar que existe corriente. Y en los terminales de salida se mide el voltaje. Para realizar las mediciones de nuestro circuito, primeramente procedemos a verificar el voltaje que entrega el transformador, que va a ser el voltaje de entrada. Como
Como podemos observar, el voltaje está en 20.6 voltios. Como pueden observar, el voltaje de entrada se encuentra acoplado al circuito. Entonces procedemos a conectar y a realizar la medición en la salida. El valor que nos marca el multímetro es de 15 voltios aproximadamente, que es lo que queríamos lograr con el regulador.